Muy buenas, bienvenidos al siguiente episodio de Curándome de la espondilitis anquilosante de manera natural. Hoy tenemos el privilegio de hablar con Suzy. Ella es coach del Pain Psychology Center, experta en dolor crónico, y hoy nos va a explicar en qué consiste el Pain Reprocessing Therapy, una terapia con la que yo he empezado a trabajar recientemente, y ella nos lo va a contar porque tenemos la suerte de que habla español, aunque es de California. Esta terapia está ayudando a muchísimos pacientes de todo el mundo a manejar el dolor crónico y hoy vamos a explorar y tú vas a aprender la diferencia del dolor neuroplástico de lo que es el dolor estructural, cómo funciona la terapia, que es esta palabra tan rara del Pain Reprocessing Therapy, y qué podemos esperar durante el proceso, porque el proceso a veces puede ser un poco montaña rusa, al menos así lo estoy experimentando yo, ahora nos contarás tú. Y por último, ¿qué impacto también pueden tener las dietas restrictivas? Prefiero con esto las dietas sin gluten o sin lactosa o sin almidones en el proceso de cura, que algunos de nosotros lo hemos empezado con la mejor de nuestras intenciones, pero puede ser que se esté metiendo como una piedra en el camino de nuestra cura. Así que este episodio podría cambiar tu perspectiva sobre cómo manejar el dolor crónico y por eso te invito a que no te lo pierdas. Con todo el gusto, con todas las ganas, te presento, Suzy, ¿cómo estás? ¿Desde dónde estás tú hoy? Muy bien, te hablo desde Mallorca y, y sí, Muy bien, con un acento que no es de Mallorca. Este acento tiene... de- de- llevas ahí 29 años, me has dicho, ¿no? sí, un montón de tiempo, más de la mitad de mi vida, sí. Muy bien, pues mira, es una suerte que podamos hoy hablar contigo porque la mayoría de la información que hay sobre reprocesamiento del dolor está en inglés. Las personas que a mí me siguen, la gente del grupo de AS Warrior, la mayoría hablan castellano. Entonces, tú eres ahora mismo como una especie de puente, de conexión entre lo que se ha descubierto en América y España y Latinoamérica. Así que va a aportar muchísimo. Mira, voy a empezar con una, tengo dividido en 4 bloques, aunque luego vamos a fluir, puede ser que me salte todo el documento. Lo tengo dividido en 4 bloques y me gustaría empezar con la parte del reprocesamiento del dolor, de la terapia en sí. Si una persona ahora mismo está con dolor, nos está escuchando y quiere saber si su dolor es neuroplástico, es decir, producido por su cerebro, estructural, ¿cómo puede diferenciarlo? Vale, pues primero decirte que todo el dolor nace del cerebro, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que hay una sensación en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo. El cerebro recibe esta información sensorial y decide si enviar dolor o no. Entonces, primero decir que todo dolor, sea neuroplástico, sea causado por una cosa estructural, es totalmente real y se vive igual. ¿Vale? Es el cerebro que decide que va midiendo distintos factores como cosas que puede haber asociado con cosas de la memoria, cosas que recuerda de otras experiencias, factores como el estrés y luego la sensación de la información sensorial. Sí, claro, esto lo que explica es que lo que nos estás diciendo, lo que me entiendo, es que todo dolor, la experiencia del dolor es creada por el cerebro en el 100% de los casos. O sea, incluso Sí, si yo me cojo un martillo y me aplasto el dedo, no es el dedo el que me duele, sino el cerebro el que dice duele. exacto. El dedo manda la señal, el cerebro la interpreta y su interpretación le da un significado de esto es peligroso, así que le atribuyo la etiqueta dolor para que Álvaro sea parte de aquí, ¿correcto? Exactamente, el dolor sirve como una alarma. De hecho, es súper importante para nuestra supervivencia, ¿no? Porque nos enseña dónde están los límites de nuestro entorno, de nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Y lo que pasa con el dolor crónico, cuando se cronifica, cuando lo que hablan de cronificarse el dolor, es cuando ya se vuelve, entramos en lo que es la neuroplasticidad. Y aquí es donde Ebro, que se encarga de optimizar todo, ¿no? Todo lo que se repite, lo optimiza. Entonces llega un momento en que hay una sensación
del cuerpo, que hay una información sensorial que llega al cerebro y el cerebro automáticamente envía dolor. Entonces, como que esta alarma se vuelve como muy a flor de piel, por así decirlo. Y Entiendo, esto es lo que marca un poco la diferencia. Entonces, la única diferencia es que salta la alarma de forma más automática, sin la presencia de ningún peligro, aunque sea un peligro percibido por el cerebro. entiendo. Entonces, de ahí sale un poco mi pregunta. Entiendo con esto, como dices, que el dolor siempre es producido por el cerebro. Producido, no sé si es la palabra, quizá es interpretado o experimentado a través del cerebro, porque sin él no podríamos experimentarlo, pero no necesariamente tiene por qué ser la causa. Por ejemplo, en el ejemplo que te pongo del martillo, yo me doy con el martillo en el dedo y podría decir, Susi, vamos a hacer Pain Reprocessing Therapy, pero creo que lo más efectivo sería dejar de golpearme el dedo con un martillo porque me estoy jodiendo el dedo, ¿correcto? Entonces, en ese caso es muy claro que me estoy haciendo un daño estructural, me estoy rompiendo el dedo con los tejidos y esto está mandando señales. Por lo tanto, esta terapia no tendría mucho sentido aplicarla. La cuestión es que cuando tenemos dolor crónico nos creemos que nos pasa algo en el cuerpo. Creemos totalmente que mi cuerpo está mal, mi espalda, mi zona baja de la espalda, los lumbares, la cadera. ¿Hay algunas evidencias o señales para poder reconocer en cuándo estamos en una situación de estructura y cuándo estamos en una situación de el cerebro en alerta constante sin un daño verdadero? Sí, 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 hay bastantes indicadores. En lo que es el mundo digamos, del dolor crónico, hay indicadores como, por ejemplo, que el dolor origina en un momento de estrés extraordinario, en un momento en que, por ejemplo, nos estamos divorciando o incluso que la pérdida de un ser querido, problemas de trabajo, etcétera, una mudanza importante, incluso una boda muy estresante, ¿no? Esto es una. Y perdona que te interrumpa, cuando dices que se origina, decimos como que el dolor comienza por primera vez, este dolor crónico empieza a manifestarse después de un evento como el que estás mencionando. Sí, 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 coincide con un momento o después de un momento de mucho, mucho estrés, ¿no? Que ya tenemos un poco el sistema nervioso en un momento de alarma, ¿no? O, bueno, de alarma o de alerta, más bien, ¿no? Luego, el dolor sí se amplifica con el estrés, con la presencia de estrés. Entonces, los altibajos que podemos vivir cada día, ¿no? Y yo qué sé, tengo un día muy intenso de trabajo y el dolor base que puedo sentir ya sube de intensidad aquel día porque estoy viviendo con mucho estrés aquel día, ¿no? Sí, te oigo, te oigo. Pues aquí vuelvo. Perfecto. Lo que tengo duda, lo que no tengo claro ahora es si la otra parte, espero que se haya grabado, pudiera ser, dame un segundo, lo siento si hay alguien conectado ahora mismo en directo, pero dame un segundo que hemos hablado de una cosa muy interesante y no quiero perderla. Vamos a ver. Esto entonces, por ejemplo, esto es psicosomático estructural de mi ordenador. Es la CPU que, es mi ordenador que se le va la pinza. Vale, Está en alerta tu ordenador. están yo creo que sí. Bueno, vamos a continuar. Ya veré lo que hago. Yo creo que podría estar todo. Porque no he cerrado la sesión. Tú has continuado aquí, no he cerrado la sesión. Así que en principio debería de estar. Vale, pues seguimos. Oye, a los que estáis por Vale. ahí y a los que estáis conectados, que creo que hay 3 personas conectadas, podéis hacer alguna pregunta por el chat si hay algo que le queráis preguntar a Suz. Entonces estabas diciendo que el dolor, además de comenzar de un evento estresante, también puede tener altibajos en función a diferentes situaciones emocionales, ¿no? Sí, 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 exacto, exacto. Con los altibajos cotidianos que vivimos todos, hay un día más intenso por la razón X o Y y el dolor se intensifica aquel día. Lo vivimos, tenemos, y cuando hablamos de dolor también
hablamos de dolor, pero en el mundo de la neuroplasticidad, o sea, hablamos de sensaciones en el cuerpo que puede ser incluso picores o otras cosas, la tinnitus, tinnitus. No sé a qué te refieres como otros síntomas. ¿Te refieres? Sí, sí, sensaciones extrañas, como una sensación de quemazón, por ejemplo, o Mm, picores. hormigueo. Sí, 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 hormigueos. Cada persona es un poco un mundo y los alarmas, fatiga, la cosa puede ser la fatiga. Sí, exacto. Modas, ¿no? Fatiga mental o dolores de estómago o picores o como que parece que nos Sí, fallen varias partes del cuerpo en simultáneo, ¿no? Esto sí, podría ser un sí. indicador. Sí, y muchas veces tenemos la presencia de síntomas muy diferentes, lo que he dicho, yo qué sé, dolor en una pierna, mareos, picor persistente, todo a la vez incluso, o que se van intercambiando incluso. Tenemos síntomas que son poco constantes, varían de intensidad, surgen o no con alguna causante asociado. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, pues siempre que salgo a caminar, o suele ser que cuando salgo a caminar me duele este dedo del pie, y pero hoy he salido y no me duele, o que solo me duele una parte del tiempo, ¿no? Entonces van fluctuando y variando un poco los Sí, síntomas. esta palabra, si no recuerdo mal, se le llama como inconsistencia del dolor, ¿no? Que es como el hecho Sí, que cuando tenemos un daño estructural, tú tienes el codo que te lo has roto, vamos a ponernos, y cuando superas cierto ángulo te duele. Y te duele hoy, te duele mañana, te duele siempre que superes ese ángulo. Sin embargo, exacto. estos detonantes de nuestro dolor, por ejemplo, estás sentado, que es uno de los más típicos, ¿no? Donde yo me incluyo, que estás sentado mucho tiempo te genera dolor de espalda. Hay veces que te aparece y hay veces que no, ¿no? Que esto podría ser una señal. Si fuera algo estructural, debería estar apareciendo siempre cuando lo estás sometiendo a la Siempre, misma carga, a la misma presión, ¿no? Entiendo. exactamente. Y a nivel de cómo se experimenta el dolor, es decir, además de estas señales periféricas, ¿hay algo en el propio dolor en sí que pudiéramos observar, como en las características, ¿no? En las sensaciones del dolor, que nos pudieran dar también algunas señales de si es neuroplástico o estructural? Es decir, la calidad del dolor, ¿te refieres? Sí, Unas como calidades. sí, si pudiera tener algunas características o hay algo que podemos observar si miramos al dolor, ¿no? Que lo tenemos ahí. O sea, si lo miramos directamente a los ojos al dolor, hay algo que pudiéramos percibir que no, que nos pudiera a lo mejor indicar si es neuroplástico. Sí, mira, esto es muy interesante porque esto de hecho forma parte de lo que es la terapia de reprocesamiento, de que es la misma observación. Si nosotros observamos el dolor detenidamente desde una perspectiva de curiosidad, podemos ver cómo va cambiando. Y nada, esto de hecho forma parte de lo que hacemos, ¿no? Es mirarlo cuando estamos sintiendo un dolor a un nivel bastante más bajo, o sea, a un nivel al que no necesitamos poner resistencia, ¿vale? Que Tenemos podría un ser, por ejemplo, un dolor 4/10. o un 3, sí, y un 4 sería para mí el tope tope, y esto varía de persona a persona, ¿no? Sí, un 3, un 2, un uno, aquello que lo notas, pero tú puedes ir haciendo tu vida sin ningún problema, no, y como pasando de ello, ¿no? Pero sabes que está ahí. En ese momento es muy interesante sentarte con el dolor, sentarte con la sensación.
y entenderlo como una sensación y observarlo. Y en esos momentos muchas veces lo ves que va cambiando, que se va moviendo, que, no sé, puedes asignarle un color, una textura, una temperatura y notas que se va como fluctuando, moviéndose. Y esto, claro, si estás con una cosa estructural, está ahí y sigue ahí. O sea, no se te va a variar mucho Claro, no, o nada. pero no tiene esta característica como fantasma. Yo, Sí, yo cuando lo he probado esto, porque con Mónica, estoy trabajando con Mónica, no sé si tú la conoces, que ella es coach del equipo de Healing Track de Alan Gordon. Y estoy trabajando con ella, que ha sido un poco a través de ella y de su equipo que hemos acabado aquí, y haciendo con ella los ejercicios de somatic tracking. Cuando he realizado los ejercicios con un dolor muy intenso, digamos 5 hacia arriba, no he sido capaz de realizar, de notar ninguna diferencia. Lo que he notado es que el dolor, o sea, está como tan arraigado, como si tuviera raíces, está como que por mucho que lo mire, está clavado, ¿sabes? Lo noto ahí pegado y me resulta muy difícil también mirarlo con lentes de seguridad y de calma porque duele mucho y verdaderamente no estoy en un estado de seguridad y de calma. Pero cuando tengo un dolor, como tú mencionas, más leve, vamos a decir de un 3/10, ha sido muy curioso. Ha sido muy curioso. Hay momentos en los que se me ha reducido 50% fácilmente, simplemente con observarlo, sin luchar ni querer, simplemente mirarlo cara a cara, ¿no? Como si lo quieres mirar a los ojos, hay una persona delante tuya y quieres conocer a esa persona, ¿no? A ver qué tiene para contarme, quién es este ser humano, quién es esta experiencia. Y yo lo he notado incluso a veces como si fuera una capa de humo que está alrededor de mi cuerpo y de repente es como que se va un poquito hacia otro lado o vuelve, ¿sabes? Como tiene ese estado como que se disipa, cambia un poco. Muy claro, esto, ¿qué estamos logrando? Porque dices que esto forma parte de la terapia. Además de esto, que esto lo puede hacer cualquier persona si tiene un dolor leve, puede ayudarle a identificar si se trata de dolor neuroplástico, que por cierto también digo que si alguien lo hace y no lo siente, tampoco significa que no sea dolor neuroplástico, es decir, no, porque he escuchado mucho que la intención de querer quitar el dolor hace que este ejercicio no funcione, que es verdaderamente aprender a mirarlo sin apego al resultado, ¿no? Pero, exacto. ¿cuál es el proceso en tu terapia? Es decir, ¿en qué consiste principalmente la terapia del pain reprocessing? Entonces, bueno, se basa todo en un poco, una de las cosas que alimentan o lo que más alimenta el dolor es lo que llamamos el miedo. Y, o sea, así como estamos configurados como seres humanos, como he dicho antes, que el dolor nos sirve, forma parte de nuestra supervivencia. ¿Vale? Es una alarma del cuerpo y lo necesitamos en forma aguda. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente, orgánicamente, nosotros sentimos una forma de rechazo al dolor. Es incómodo, es poco placentero y entonces lo resistimos, ¿no? Un poco. Y esto es digamos, la respuesta automática. Un miedo, surge un miedo, pero cuando digo miedo, puede ser frustración, puede ser enfado, puede ser tristeza, desespera. Y claro, estas emociones, esta respuesta emocional, digamos, lo que hace es le dice al cerebro que sí, que tienes razón. Tú me has enviado dolor y yo mi respuesta es otra alarma, diciendo sí, 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 que es peligroso esto. Y entonces el cerebro sigue enviando más dolor. Y entonces lo que hace el Pain Reprocessing Therapy es trabajar para romper este bucle. Entramos en lo que Alan Gordon menciona o habla mucho en su libro The Way Out. Habla del bucle dolor, miedo. Y entonces lo que hacemos es cortar esto. Y lo hacemos em, básicamente enseñando al cerebro que esta sensación, que no es muy placentera, no es peligrosa, ¿vale?
Y la forma de hacerlo es irlo observando. Es un poco como levantar la manta y mirar debajo de la cama, ¿no? Mirarla, uy, hay un monstruo, pues vamos a encender la luz y con calma vamos a mirar abajo. Y así ves que pues que no hay ningún monstruo, que solo es una sensación, y poco a poco el cerebro va entendiendo que no hay tanta razón por tener alarmas o por sonar las alarmas. Entiendo. Me surge de aquí una cuestión. Este bucle que mencionas, que has descrito muy bien, que es el bucle dolor, miedo. Claro, cuando sentimos dolor, genera miedo. Como verdad, nadie quiere experimentar dolor. Y además, cuando es muy intenso, pues genera un miedo enorme porque verdaderamente es como algo traumático. Cuando estamos en momentos de dolor de 8 de 10, 9 de 10, es insoportable. Entonces, eso genera una respuesta de mucho miedo que a su vez hace que el cerebro responda con más dolor, más alarma. Y esto genera este bucle, ¿correcto? A mí me gustaría entender una cosa, porque he visto varias orientaciones diferentes del tratamiento enfocado en el cerebro, donde veo normalmente dos familias o dos categorías. Uno son, que creo que en Pain Reprocessing Therapy se basa en esto, es cambiar la conexión del dolor con el miedo. En el sentido de dejar de tenerle miedo al dolor para cortar el bucle. Pero aquí hay una pregunta para mí también, que hay otro paso previo, que es que puede ser que tengas miedo antes del dolor. Puede ser que tú vivas en una situación constante de miedo, no por el dolor, sino por tu manera de percibir el mundo, por las experiencias traumáticas que hayas tenido, simplemente por cómo has venido a este mundo y percibes el mundo. Y ese miedo constante inicia dolor. Y ahora tenemos otra vez también el bucle, ¿no? Entonces, en el Pain Reprocessing Therapy, ¿en qué nos basamos más? En cambiar nuestra percepción del mundo para no vivir en un estado de estrés, alerta, miedo, depresión constante. Cambiar nuestra relación con el dolor per se. Sí, son las dos a la vez, son las dos. Y de hecho, muchos de nosotros que hemos llegado al dolor crónico hemos tenido pues eh, mm, eh, momentos difíciles en la infancia o sí, que hemos crecido en circunstancias un poco traumáticas. De alguna manera, muchas veces creo, bueno, a mí me gusta mucho pensar en el sistema nervioso como un continuum de porcentajes, ¿no? Muchos de nosotros que llegamos al dolor crónico, llegamos desde un punto en que nuestra base de calma es un estado de alerta en realidad, que nuestro sistema nervioso se ha configurado en un punto de alerta y de ahí ya los estreses del día a día nos hacen llegar al tope, digamos, ¿no? En vez de venir desde un punto más de calma y que ya los mismos estreses pues nos suben y bajan y ya está. Entonces no hay tanta razón por sonar los alarmas. Entonces, el trabajo también se trata mucho de calmar el sistema nervioso, de encontrar maneras de calmarnos, de encontrar este punto de calma de base para que luego podamos con el día a día, ¿no? Entonces, sí. Difícil, se te desborda el vaso. A diferencia de una persona que si tuviera un vaso completo tendría mucha más flexibilidad o capacidad de tolerar situaciones difíciles sin que llegue a desbordarse. Exactamente, es exactamente, sí, Entiendo. Y es así. lo que pasa es que, fíjate, se vuelve tan normal para nosotros que ni reconocemos que el vaso está medio lleno.
Es decir, medio lleno se vuelve lo normal. Y si nos Sí. preguntaran, tal vez es casi invisible a nuestros propios ojos. ¿Hay alguna evidencia? ¿Hay alguna manera en que podamos identificar si estamos en un estado de alarma o de alerta? Wow, sí, um, es muy interesante. Yo hablando de mi propia experiencia personal, te puedo hablar de momentos en mi vida en que debía estar muy relajada, que por ejemplo, un montón de amigos aquí para una cena o lo que sea, y que no es, y que yo andaba estresada, pero que no había motivo para estar estresada para nada. O sea, todo el mundo estaba bien, estábamos de buen rollo, todo el mundo disfrutaba y sin embargo yo iba como que notaba que no estaba ahí presente o que notaba que mi sistema, bueno, me notaba nerviosa, alterada y no de mal humor, sino más bien de alterada, como demasiado a tope. Y eso te puedo decir que yo viví años así. Yo viví años así. O sea, para mí fue realmente descubrir hasta que yo llegué hasta dolor crónico y a entender lo que me pasaba en el cuerpo. Entonces sí que lo resolví y vi que, vale, esto es lo que era un poco conectarme con el cuerpo de verdad, conectar las partes. Y, Y sí. te pregunto en esta situación, bueno, con tu caso y con el caso también de otros pacientes, ¿qué cambios has incorporado en tu vida? Tenía aquí apuntado una pregunta que la formulaba de la siguiente manera. Si, ¿cuál es el cambio psicológico o emocional o el cambio principal que tú ves en común en las personas que consiguen salir del dolor? Y a lo mejor ahí también te puedes sentir identificada tú. La cosa común que Como el nos... factor principal. Si tuvieras que resumirlo en cuál es el cambio que incorporan en su vida, porque a veces es un poco difícil de describir cómo ha sido el cambio, porque es como un poco Sí, abstracto. ¿Cómo sí. describirías tú el cambio? Wow. Es, bueno, yo te diría que pasa por la autocompasión. Es atendernos a nosotros de una forma muy auténtica, escucharnos, estar, es conectarnos con nosotros mismos, saber detectar qué es lo que necesitamos en cada momento y honrarlo, respetarlo. Entonces, yo muchas veces les digo a mis clientes que este proceso es un proceso muy respetuoso, muy cariñoso para con uno mismo. Y diría que esto es uno de los cambios más importantes ah, que hay, que nos damos, ¿no? O que ocurren a través de este trabajo. Y significa a veces, pues, a veces es hablar, decir lo que necesitamos, poder dar voz a lo que necesitamos en un momento u otro, donde antes pues no nos atrevíamos. A veces es escuchar lo que sentimos en ese momento y atenderlo. Y sí, es un poco, muchas veces las personas que llegan al dolor crónico son personas que tienen tendencias a dejarles, a dejarse a sí mismo como el último mono, por así decirlo, ¿no? Somos el último mono. Entonces, tratamos de complacer a los demás constantemente. Buscamos el perfeccionismo, buscamos maneras de encontrar el máximo éxito con las cosas. Entonces nos dejamos la piel en el trabajo y de lado nos vamos dejando a nosotros de lado. Este trabajo lo que hace es hacer que nos atendamos, de verdad. Cuando una persona, cuando yo experimento dolor, significa en ese mismo instante que yo no me he atendido,
Es decir, ¿debería de buscar la causa como si hubiera sido recientemente? ¿O esto es una cosa más como acumulativa, donde no siempre va a haber una respuesta? Sí, yo creo que es una cosa más progresiva, o sea, es una práctica realmente. O sea, lo que sí que cuando te puedo decir que cuando llega el momento en que rompes este bucle que hemos comentado antes de dolor, miedo y que tu cerebro deja de enviar el dolor, que sí que puede pasar que en algún momento surge ese mismo dolor o un recuerdo de ello como un leve recordatorio de que, oye, ¿te estás atendiendo? ¿Te estás escuchando? Y sí que yo esto, mira, mi propio recorrido fue una cosa de, bueno, lo que fue el detonante fue en una pierna y me duró unos 6 meses y para dejar de sentir dolor. Y te puedo decir Los que 6 meses, perdona, 6 meses desde que iniciaste el proceso o que estuvisteis 6 meses en total con dolor. Estuviste más, ¿no? Creo que sí. estuviste. No, estuve 3 años con dolor en esa pierna, pero a partir de cuando me di cuenta de qué era lo que me estaba pasando y empecé a utilizar estas técnicas, estuve unos 6 meses, 6 meses y medio más o menos para estar sin dolor. Y en ese tiempo también se me había atrofiado tanto los músculos de una pierna que todo ese tiempo estaba forzando los músculos, es decir, que yo necesitaba incrementar mi fuerza, entonces iba poniéndome al límite constantemente para hacerme más fuerte y poder volver a caminar, ¿no? Y volver a mi vida. Y en ese tiempo sí estuve unos 6 meses para estar sin dolor. Pero volviendo a lo que me has preguntado, que si dejo de atenderme, me puede subir el dolor. Puede pasar. Y he tenido personas que me han dicho, ostras, que ya están completamente sin dolor y que de repente, de vez en cuando, surge algo en un momento y es como un recordatorio de que, oye, te estás atendiendo, estás cuidándote. Sí, ¿Qué es Alan. lo que necesitas? Alan en uno de sus podcasts menciona que a él alguna vez le ha vuelto como el dolor de cabeza o el dolor de espalda. Lo que pasa es que, claro, una vez ya has desarrollado esta nueva actitud y este nuevo hábito, tu respuesta no tiene tanto miedo, sino si has salido, tú ya sabes de lo que estás hablando, qué te está pasando y dices, bueno, aquí está, no pasa nada, todo está bien, sé que si me relajo y me trato con cariño, se me va. Y ya está, ¿no? No hay nada que temer, solo una sensación. Pero que pueda Sí, parecerse un poquitito, ¿no? sí, A mí me gustaría entonces entender una cosa, igual que se pueda remanifestar después, ¿cómo es el proceso? Tú has hablado de que han sido 6 meses, pero ¿cuál es el proceso habitual? ¿A qué es lo que una persona tendría que estar preparada antes de entrarse? Te lo digo esto porque yo, por ejemplo, he empezado y yo desde que he empezado me duele más, no menos. Así ha sido mi ya, camino. ¿Cómo es? Ahora te explicaré algún detalle, porque, bueno, o te lo digo ya. Claro, yo he estado 7 años curándome con un protocolo que tiene que ver con la permeabilidad del intestino. La permeabilidad del intestino genera respuestas inmunológicas. Si dejo que algunas toxinas entren en mi cuerpo o por la relación con la microbiota, mi sistema inmunológico genera una respuesta inflamatoria y por eso me duelen las articulaciones, la espalda, la columna, las costillas, las caderas, me puede doler cualquier parte. Entonces, ujú, mi manera de tratarlo ha sido con una dieta sin gluten y sin lactosa, que con el paso del tiempo he ido refinando. Pues sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, sin carbohidratos. Y no puedo cenar mucho, y no puedo tal. Y he ido como construyendo una serie de hábitos para evitar escapar del dolor y tener una vida lo más sí, normal posible. Vamos, tanto así que tengo un vídeo en YouTube de 1 hora y media donde explico todo mi sistema de rutina, que ujú, cuando lo aplico me ha ayudado, pero no me ha llevado a cero, me ha llevado a un dolor medio de 2/10, a veces 1, a veces 0, pero una media diría de 2/10. Ahora, en el momento en que empecé este protocolo y me he expuesto a cosas que me dan miedo, cosas que estaba evitando durante tiempo, por ejemplo, comer un pedazo de pan o un cacho de tarta, o permitirme hacer una cena donde me lleno el estómago, o no hacer deporte por la mañana,
que son cosas que he seguido religiosamente y con disciplina para evitar el dolor, en el momento en el que empecé a hacer esto, he experimentado más dolor. De hecho, tanto así que en las últimas 2 semanas he tenido que consumir más medicamentos de los que he consumido nunca, porque es que se me ha ido un poco, es un dolor que no aguanto. No puedo llevarlo con cariño y seguridad, es que no soy capaz. Entonces tengo que recurrir al medicamento para entrar otra vez en un estado un poco más de estabilidad. Te lo pregunto en el sentido, yo con esto no significa que diga, este no es mi camino. Como que aquí estoy advertido de que aquí hay que ir a por todas y que la creencia en que puede uno es fundamental, ¿no? Pero, ¿cuál es el camino normal? Esto es una cosa que las personas suelen experimentar. ¿Cómo son esos altibajos en los pacientes que tuve? ¿Es un proceso lineal? ¿Es un proceso con altibajos? ¿Cómo es el proceso? Y psicológicamente, para el paciente. Sí, el proceso de la sanación nunca es un camino recto. Es un poco entender que vas a encontrar escollos por el camino a veces. Y un poco se trata de un poco de saber que esto te va a llevar a buen puerto y confiar un poco en el proceso. Creo que Alan lo dice en su libro, creo que lo compara, no me acuerdo, con un equipo de básquet o no sé qué, que hablaba de trust in the process, ¿no? De confiarte en el proceso. Lo que también es muy importante, creo, es, a ver, las soluciones que tengas a mano, ¿no? Es decir, vale, pues yo necesito estas cosas, esta serie de cosas o esta dieta más o menos para sentirme bien, pero es un poco cogerlo como una cuerda suelta, un poco, o de una forma muy relajada. No es agarrar la cuerda con mucha fuerza y con mucha tensión, sino es un poco bajar un poco la intensidad, digamos, del enfoque, ¿no? Y permitirte un poco el movimiento, porque al fin y al cabo, o sea, somos seres humanos y estamos en movimiento constante, ¿no? Todo está en movimiento. Entonces es permitirnos un poco estos altibajos sin darles mucha importancia. No sé si he respondido a la pregunta exacta. Sí, no, entiendo lo que dice. Lo de la intensidad me parece un punto muy importante porque creo que es un fallo bastante común. Yo me incluyo totalmente. Yo me quiero curar de esto, entonces me lo aprendo todo, me leo todo el libro, entrevisto a todo el mundo, es como me vuelvo loco, ¿no? Y de hecho algunas veces me he planteado, digo, igual tengo que parar de hacer esto en algún momento porque puede ser que sea contraproducente para mi propio proceso de cura, está dedicándole tanta energía y tanta atención, porque aquí hay un momento donde esto se tiene que volver secundario en mi vida, Sí, ¿verdad? Entonces, sí. bueno, de momento no he tirado la toalla, pero me lo planteo. A lo mejor algún día digo, oye, pues mira, dejo de publicar y durante un tiempo me centro nada más que en curarme y ya contaré los resultados, ¿no? Y es normal que la gente, has trabajado con pacientes que tuvieran rutinas restrictivas o dietas restrictivas y que hayan experimentado pues que se pongan peor en este proceso o que no se le aumenten los síntomas o le cambien los síntomas. Yo, a ver, con personas con dietas restrictivas, yo personalmente no he trabajado, ¿vale? Con lo cual no te puedo hablar de esto. Te puedo decir por mi propia experiencia que yo sí que he jugado con distintas dietas a lo largo de mi vida y que he encontrado un poco mi punto, pero no sé, yo creo que también la anticipación juega un papel importante, porque si tú dices, vale, pues ahora, bueno, tú ahora estás siguiendo una dieta sin gluten, ¿no? De hecho, yo también. Pero sí que introduzco un pelín de vez en cuando para poderlo seguir tolerando hasta cierto punto. Ujú. Entonces, si ingiero algo un día que tiene un poco de gluten, mi actitud no va a ser a ver qué me hace esto, sino más bien, pues me lo voy a comer y tan pancha. No me voy a preocupar mucho. O sea, si opto por hacer esto, voy a suponer que voy a estar bien y que Entiendo. no me va a hacer nada. Ahora bien, yo sé que
la dieta forma parte es una de los puntos para las personas con espondilitis anquilosante. Sé que la dieta forma parte del tratamiento Ujú. de las personas, entonces por ahí no te puedo hablar mucho. No, no te preocupes. Se vuelve un poco, con lo que yo he estado recopilando, de hecho, hay personas, algunos de los expertos que he entrevistado, por ejemplo, tengo a Maru, que la entrevisté hace poco, que ella ha enfocado todo su proceso de cura principalmente en el ejercicio y la dieta, siendo la dieta el pilar fundamental, donde ella lo que trata de buscar es una buena salud de su intestino para mantener su sistema inmunológico que no esté alerta. Claro, hay que entender que el entendimiento de nuestro dolor, en este caso, no es un dolor producido por una alerta del cerebro, es un dolor producido por una inflamación que la crea el sistema inmunológico. Entonces la idea es por qué se activa el sistema inmunológico. Entonces vas al intestino y del intestino pues a lo que te comes, ¿no? Este es un poco el otro enfoque a la espondilitis anquilosante. Lo curioso, pues también hablé recientemente con un doctor, que es el doctor Precedo Carlos Isasi, es un reumatólogo español, de las personas, sino la persona que más experiencia tiene en España con espondilitis anquilosante. Ha publicado 3 papers científicos al respecto y habla siempre de la conexión intestino-cerebro. Él fue el que introdujo en mi familia el tema de la dieta sin gluten por mi padre hace unos años. Lo curioso es que Carlos ha sido la primera persona con la que he hablado, que él ahora ya está retirado y ya han pasado 10 años desde la primera vez, desde que mi padre fue recomendado por Carlos y le recomendó la dieta. Carlos ahora lo que explica es que no solo el intestino, claro que no, que también son nuestras emociones. De hecho, no solo eso, él cree que las emociones tienen un rol todavía más importante que la parte intestinal. Lo que pasa es que puede ser un poco abstracta cómo se trata la parte emocional o la parte cerebral. Ante la falta de herramientas o terapia, la dieta, que puede ser más fácil de seguir, porque es como, oye, sin gluten, sin lactosa y sin tal, lo haces y notas un resultado. Claro, entonces puede ser una herramienta como de más facilidad de control. Pero a mí ahí me gustaría saber tu opinión personal. No tiene, bueno, si me la quieres compartir, porque a mí cuando hablo con Carlos y cuando veo lo que dice Alan, me entra como una especie de duda. Y ¿es todo el dolor que experimentamos causado por estas alarmas? O puede ser en el caso, porque claro, las enfermedades de dolor crónico es que son tantas y tanto dolor crónico que meterlas todas en un saco, cada una puede tener características diferentes. El dolor crónico significa dolor que está ahí durante mucho tiempo, ¿no? Puede haber muchas cosas diferentes. Un saco muy grande, poco específico. Entonces, cuando entramos en algo tan específico como la espondilitis, mi duda es, bueno, a mí me da que esto del Pain Reprocessing Therapy no describe al 100% lo que es la espondilitis en el sentido de si existe una inflamación de base y una respuesta inmunológica de base, eso parece algo diferente a lo que yo escucho de, ¿me entiendes?, del dolor neuroplástico. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Tú crees que puede haber una inflamación de base o que todo es la parte neuroplástica? ¿O pueden existir ambas en simultánea? Sí, sí, puedes tener casos, bueno, a mí me gusta usar el término casos híbridos, ¿no? Donde hay una parte estructural y hay una parte neuroplástica. Y entonces, en estos casos, pues trabajas con la persona para un poco cambiar su relación con los síntomas desagradables, con el dolor. Y a través de esto, pues al menos llegan a controlar lo que es la variabilidad, porque cuando hay un causante estructural, tienes una base de dolor. Pongamos que es un 2, por Ujú. así decirlo. Tienes una base de dolor, que siempre hay estos 2 puntos siempre están, pero luego hay una variabilidad que te lleva hasta un 7. Pues sí, podemos trabajar al menos esta parte para llevarte a un dolor, a un nivel 2, pues se te va a mejorar muchísimo tu vida, ¿no? Y entonces ahí sí que sigue habiendo trabajo. Sé que
sé que tengo compañeros que han hablado, que han trabajado con clientes que sí que han tenido inflamaciones que también se han ido. Am, pero esto ya es un terreno para mí más de un médico y no lo soy. Pero sí que te puedo decir que en estos casos híbridos perfectamente se puede trabajar la parte neuroplástica, respetando que pueda haber una parte estructural. Bueno, te copio la palabra del caso híbrido porque me parece una palabra muy acertada, no la había escuchado hasta ahora y me parece muy descriptiva porque para mí mi sensación, a lo mejor esto es una creencia limitante y está en contra de mi proceso de cura, no lo sé, lo descubriremos, ¿no? Pero para mí mi sensación es que la espondilitis como dolor crónico tiene algunas características un poco diferentes. De hecho, puedes ver, aunque no es la causa del dolor, que las personas con espondilitis, algunas, pasan muchos años, tienen muestras en rayos X. Puedes ver la columna calcificada, vértebra fusionada. En mi caso, por ejemplo, se ve en inflamación en el sacro y algo de calcificación, como que está un poco unido el sacro y se puede ver en rayos X. Que eso no significa que sea la causa de mi dolor, porque a mí me duele el cuello y no me duele el sacro, ¿no? Pero sí que hay algo físico sucediendo en mi cuerpo, como una inflamación constante. A veces cuando escucho el tema de neuroplástico, como que tengo un poco de escepticismo, como decir, esto no me aplica, pero creo que es una lástima que esas sean las lentes con las que lo miro. De hecho, no lo miro así, yo he optado por este camino, porque seguro que el cerebro tiene un rol fundamental en todo el proceso y obviarlo es perderme probablemente la parte más importante del proceso. Sí, sí, Si es sí, todo el 100%, no lo sé, ¿sabes? Y incluso te preguntaría a ti también, porque otra cosa que yo no entiendo, esto es como un poco crítica al tema de la terapia y del planteamiento de Alan. Una cosa que yo no entiendo es, bueno, si con todo el trabajo que estamos haciendo, mental, psicológico, de cómo esa persona va a percibir el mundo, se va a relacionar con el mundo, una reducción del estrés, un mayor estado de calma, como una mayor armonía en general, ¿por qué el único canal de acción, sistema nervioso y el dolor neuroplástico? ¿Y por qué no ese cambio también está teniendo un cambio en nuestro sistema hormonal, está teniendo un cambio en nuestro sistema inmunológico y eso está generando cambios en cómo funcionan nuestros tejidos, cómo están funcionando nuestros órganos, ya que meramente lo de las señales y el dolor? sí. ¿Tú qué opinas de eso? Porque debe haber algo más que hemos cambiado desde arriba, tiene que hacer muchas cosas para abajo, ¿no? Sí, sí. No, mira, a ver, si piensas que el cerebro es, digamos, la máquina detrás de todo, ¿no? Es el sistema operativo debajo de todo, ¿no? Am, y si piensas que, por ejemplo, justamente la parte del cerebro que se responsabiliza de enviar dolor también se responsabiliza de la homeostasis del cuerpo, es decir, de la presión sanguínea, de la temperatura, del ritmo del cardíaco. Todo esto nace de ahí mismo, ¿no? Si logras encontrar un estado de calma ahí, es que tiene que haber un efecto dominó. Correcto. Y que ya no haya ni la señal de origen, porque verdaderamente se reduzca tu inflamación o mejoren las cosas que, aunque fueran pequeñitas, a lo mejor se están reduciendo por... Sí, 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 es que claro, si piensas en todo eso, o sea, ya encontrar este lugar de calma, ya se segregan son otras las hormonas que se segregan, ¿no? No son las mismas. Claro, Y entonces, quieras o no, o sea, afecta a todo el organismo. correcto. Yo, para mi entender, y esto lo veremos con el tiempo, yo creo que hay algo que está mal planteado en el planteamiento de Alan, o que no lo comparto a día de hoy, que es ignorar todos los efectos positivos que la terapia del Pain Reprocessing Therapy tiene, más allá de cambiar la relación con el dolor, sino todo el efecto positivo que tiene entrar en armonía con nuestro cuerpo, con el sistema nervioso, cómo esto afecta al sistema inmunológico, cómo esto afecta pues al sistema respiratorio. Es que incluso hasta el sistema respiratorio lo estás cambiando, porque cuando una persona está tranquila cambia su manera de respirar, cambia su manera Sí, de latir el corazón. Es que tiene un cambio tan general
que, Sí, que yo creo que puede haber más que simplemente decir, oye, pues ahora el cerebro no se pone en alerta, ¿sabes? Y que los sí, efectos positivos que conseguís sí. vienen también de ahí. Sí, a ver, yo creo que Alan en su libro pues explica lo que es un poco la punta del iceberg, ¿no? Que creo que, o sea, esto es un poco un punto de partida y desde ahí ya llegas a abarcar todas estas otras cosas. No te preocupes, no te preocupes. Pero te voy a preguntar otro tema, porque esto de todos modos no lo podemos demostrar. O sea, no podemos demostrar hoy si hay un mayor efecto positivo o no. Pero me gustaría preguntarte otra cosa también, que es cuando una persona está practicando, está ya en terapia de Brain Reprocessing Therapy, está con un coach como contigo, ¿qué otras prácticas puede incorporar para su proceso de cura que sean complementarias? Bueno, algo es curioso porque justo antes has mencionado la respiración, ¿no? Y cómo como el cerebro afecta la respiración, pero la respiración también afecta al cerebro. Entonces, trabajamos mucho con la respiración, la meditación también se puede utilizar y también lo incorporamos muchas veces. Forma parte un poco del mindfulness, del somatic tracking también, el exponernos a las actividades que hemos asociado con peligro de una forma muy paulatina, muy lentamente, ¿no? Para aprender para que el cerebro aprenda de que estas cosas no son peligrosas. Otras cosas que podemos hacer nosotros para el bienestar y Alan lo menciona en su libro, que es leaning into joy, ¿no? Encontrar estas cosas que nos llenan de vida y de alegría, buscar la conexión ya, bueno, con nosotros mismos, pero también con otras personas, con otros seres vivos, con la naturaleza, encontrar estos momentos de tranquilidad y de felicidad porque eso también nos cambia la química del cuerpo, o sea, nos cambia todo. Otra vez nos afecta las hormonas que se segregan y demás, ¿no? Si lo miras de forma, desde un prismático neurocientífico. Y Susi, ¿qué rol porque las actividades complementarias que tú estás diciendo, mayoritariamente estamos hablando de cosas que tienen un impacto en nuestro estado emocional, ¿no? Son cosas que nos ayudan a estar como en armonía, como más tranquilos, más seguros, más en Sí, calma. Pero, sin embargo, muchos están diciendo, bueno, a mí lo que me duele es la rodilla, pues a mí lo que me duele es la espalda. A mí el médico lo que me ha dicho es que nade. El médico lo que me ha dicho es que haga yoga. ¿Qué rol tiene el ejercicio físico en el proceso de salir del dolor crónico? wow. De las hormonas, de las endorfinas, ¿no? Que se generan cuando hay un esfuerzo físico. Lo que nos sentimos cuando estamos en ello, nos descansa la cabeza, nos descansa la mente. A veces, si tenemos la suerte de encontrar algo que nos conecta, que nos unifica, ¿no? Podemos entrar en una especie de meditación en movimiento. Entonces tenemos todos estos beneficios. Y sí, yo para mí, mira, esto fue muy, muy interesante en mi propio camino. Una de las cosas con las que di muy al principio fue un podcast, no me acuerdo de quién, donde la persona decía, mira, es contraintuitivo, pero esos días que tienes más dolor, esos días que tendrías la tendencia que pensarías, no, no, me quedo en casa, no me muevo, no hago nada, porque duele todo tanto, pues esos días lo mejor que puedes hacer es hacer algo. Yo en mi caso, yo iba a la natación, iba a natación porque no podía caminar, qué sé, si nadaba normalmente 1 kilómetro, ese día de mucho, mucho dolor, a lo mejor no iba 1 kilómetro, a lo mejor hacía medio kilómetro, 600 metros, suave, pero hacía algo.
Y me acuerdo que durante el proceso me dolía. O sea, no subía ni bajaba necesariamente el dolor, sencillamente seguía. Pero unas horas más tarde estaba siempre mucho mejor. Y entonces esto, yo creo que ahí sí que juega un papel muy importante. Con las personas con espondilitis anquilosante sé que el, Esta experiencia el es tal cual. movimiento es fundamental, Ujú. ¿no? Y yo creo que lo has descrito muy bien en el sentido de cuando uno tiene el dolor, no quiere moverse, es la reacción natural. Para eso está el dolor, como para no vayas por este camino, ¿no? Sin embargo, cuando haces el ejercicio, a lo mejor en el mismo momento te duele y te cuesta, pero tú has dicho también como si lo tomas con cariño, sin mucha presión, que ya es un esfuerzo hacerlo hasta con cariño porque te está doliendo, o sea, no, ya es bastante el paso que estás dando con ir a cuidarte, ¿no? Y al cabo de una hora, raro es el día que uno se sienta peor, si lo ha hecho así. Raro es, normalmente Sí, tiene ese efecto. Te lo pregunto también la parte del ejercicio porque sé que aquí hay una relación común en que las personas que tienen dolor crónico desarrollan miedo al hacer ejercicio. Suele ser uno de los... Entonces, ¿cómo es esta relación también con el ejercicio cuando uno tiene dolor crónico? ¿Cómo puedes salir a lo mejor de esa relación de miedo? sí, sí, es entender primero de dónde nace el dolor, es entender am, que el dolor no nace en el tejido, sino que nace en el cerebro, o sea, se genera es el cerebro que decide cuándo y dónde y hasta qué punto enviar el dolor. Por eso tenemos eh, estas historias, todos las hemos oído del soldado que le ha pegado un tiro que ha recibido un tiro en la cama, en la pierna, perdona, estaba hablando ya en catalán, eh, y que tiene el compañero que se está desangrando ahí en el campo de batalla y lo tira, lo echa por el hombro y lo saca del campo de batalla. Ese soldado no siente dolor en ese momento, su pierna, aunque haya una bala ahí dentro. No lo siente porque el cerebro ahí está priorizando la supervivencia. Entonces ya le llegará el dolor porque ya le llegará. Pero en un momento crítico, el cerebro decide cuándo enviar el dolor. Y entonces el entender esto, el entender que tú puedes sentir dolor sin tener ningún daño real en el cuerpo o sin tener ninguna causa o sin tener ninguna causa estructural o sencillamente teniendo una causa estructural menor, em, saber cómo funciona el dolor te ayuda, creo que muchísimo, porque ahí sí que puedes decir, si no hay ningún motivo por sentir dolor ahora mismo y lo siento, sé que este ejercicio que voy a hacer no me va a hacer daño. Y nada, luego también para mí, yo me inspiré mucho con las historias de otras personas, ¿no? Los casos de éxito de otras personas. Y me acuerdo de escuchar en mi momento a una mujer que no podía cruzar el salón de su casa y yo que sé, un año más tarde estaba haciendo carreras por las montañas, ¿no? Y decía, ¿en serio? Yo estaba ahí igual, ¿no? Que no podía cruzar el salón de mi casa y oír esto, pues me dio mucho ánimo, ¿no? Vale, pues es por ahí, es por este camino por el que tengo que... Y mira, ahora que mencionas esto, lo voy a aprovechar para, porque creo que es uno de los puntos más importantes, que es tener esperanza, que de verdad uno puede mejorar. Y yo creo que esta es una de mis intenciones principales también de estar haciendo estos vídeos, por lo que he buscado también a personas que se han curado por completo, ¿no? Porque yo he necesitado también esperanza y he buscado, y no son, como es algo tan raro, pues no hay muchos. Pero voy a poner debajo de este vídeo una página de un coach que no he conseguido traer aquí todavía al podcast. Mira que lo he intentado a veces, le he escrito 30 veces, el pobre tiene que estar harto de mí. Pero él ayudó hace unos años a bastantes personas con espondilitis, lo voy a poner en el enlace para que la gente lo vea, porque es muy específico la espondilitis
y tiene como 30 o 40 testimonios de personas bueno, que le ha cambiado la vida o que han llegado a tener un dolor casi cero, ¿no? Y yo creo que ese es el primer momento como que te da esa chispa de decir, ostras, que se puede. Y es muy Sí. importante tener esa actitud porque este camino lo tiene que recorrer uno y no lo puede recorrer nadie por ti. No, no, no. Es exactamente así. Y bueno, luego ya cada uno tiene su camino y luego es cuestión de, ya te digo, yo creo que es un proceso de mucho cariño hacia uno mismo, de muchísimo cariño, muchísimo respeto hacia uno mismo. Ese elemento de autocompasión, de, vale, pues he probado eso y hoy no me ha ido tan bien, pero mañana es otro día, ¿no? Y ostras, no sé, a veces, no sé si estoy saliendo del tema mucho, pero lo comparo a veces con la meditación. No sé si has trabajado algo con la meditación. Practico meditación a diario desde los últimos 7 años, 6 años. Me encanta. Vale, entonces eso lo conocerás seguro. Sabes, la meditación dicen, bueno, no pienses en nada. Pedir al cerebro que no piense es una locura, o sea, imposible, ¿no? Y lo que sabemos es, pues a medida que vayan apareciendo los pensamientos, es no engancharte a los pensamientos, ¿no? Déjalos pasar como las nubes por el cielo. Ah, ahí va un pensamiento, va, ya está. Sigo con mi respiración o con la mantra que he optado utilizar o lo que sea, ¿no? Y pero después hay aquellos días, y yo he vivido muchos de ellos, en que era como una película de pensamientos solo. Y me acuerdo tantas veces de decir, ostras, ¿qué pasa estos 20 minutos pensando? Lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho fatal. No, a ver, me ha ido así hoy, no pasa nada. Y es darnos esta compasión de margen de humanidad, de decir, hoy ha sido así, no pasa nada. No tengo que hacer esto de forma perfecta y absoluta, sino que sencillamente estar en el camino y seguir e ir haciendo ya me sirve. Sí, solo sentarte a meditar, aunque te hayas pegado toda la meditación pensando en cosas, sigue siendo parte de la práctica y sigue construyendo tu músculo meditativo, tu capacidad de meditación. Y hay días que la disfrutas más y hay días que la disfrutas menos. Pero es la práctica de sentarte la que te hace crecer en sí misma, ¿no? Sí, Sí, me parece un buen ejemplo porque este camino yo creo que es un poco así. Hay días donde va a aparecer, otros días donde no te va a aparecer tanto el dolor. Y creo, corrígeme si me equivoco, porque recientemente a mí lo que me ha pasado ha sido, a lo mejor tengo un día que tengo mucho dolor y la tendencia es a decir, uy, ¿qué he hecho mal? ¿No? ¿Qué me ha pasado? Esta actitud en sí también está motivada por el miedo, porque es como la obsesión por querer arreglarte. Pero es que no hay algo que arreglar, no es una tuerca que tú, un tornillo que lo cambie y ¡chup! Ya está, lo quita y ya está. Sino yo lo siento más como si fuera algo que cultivar, como si tuviera un jardín donde quieres que aparezcan flores bonitas. Y tú no puedes, de la noche a la mañana no va a haber un jardín lleno de flores. Lo que puedes hacer todos los días es ir al jardín y echarle agua. Y un día tienes el jardín. exacto, exacto. Sí, sí. No, el esto de buscar la solución, de ruminar sobre qué es lo que ha causado que me haya subido tanto el dolor hoy y tal y cual, no nos sirve porque esto lo que hace es incrementar un poco nuestra intensidad en torno a los síntomas que sentimos, ¿no? Exactamente. Alimenta un poco el miedo y Correcto. alimenta un poco la alarma. Entonces sí, es ir regando y seguir en el camino, confiar en que estamos bien encaminados, ah, y mucho respeto y cariño hacia uno mismo. Y Susi, quedándonos con estas palabras un poco como de inspiración, de cariño, de cuidarnos, si alguna persona de las que nos está escuchando quiere comenzar o iniciar su proceso dentro de este Pain Reprocessing Therapy o de este mundo, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles podrían ser sus primeros pasos?
alguna página web, algún libro, no sé cuál sería. Sí, sí, sin duda recomendaría el libro de Alan, de The Way Out. Um, un cuaderno que está por salir a la venta es The Pain Reprocessing Therapy Workbook, creo que se llama. Vanessa Blackstone, que es nuestra directora, que ha hecho un trabajazo con esto. Y esto, pues, es un cuaderno de ejercicios y de sí, de ejercicios que te llevan a atender a todos estos aspectos de la terapia. También Alan tiene un podcast, Tell Me About Your Pain, creo que lo has mencionado tú antes. Correcto, es muy buen punto también. Sí, todos estos son muy buenos, son unos recursos fantásticos. Y creo que Vanessa también está pendiente de hacer las traducciones también, entonces habrá una versión en castellano a la larga o a la no muy, sí, en un futuro próximo. Muy bien. Yo tengo muchas ganas de que Sí, salga ese workbook, ¿no? Yo son muy buenas referencias. Tenemos el libro de Way Out, el de Pain Reprocessing Therapy Workbook, que es como sí, práctico, ¿no? Que es menos abstracto y más como, oye, ¿qué tienes que escribir? ¿Qué preguntas hacerte? O acciones, ¿no? Y el podcast de Alan, yo lo voy a poner todo aquí para que las personas que le llame la atención este procedimiento puedan dar. muchísimas gracias a ti, Álvaro. Te deseo lo mejor en tu camino. Muchas gracias.